Estimados estudiantes del primero Pablo Neus, espero que se encuentren todos muy bien y que estén en sus casas junto a sus familias, respetando por supuesto este tiempo de pandemia. Ya que el lunes no tuvimos clases, hoy día tenemos que retomar y vamos a retomar de la siguiente forma. Como todas las clases, vamos a comenzar dando las siguientes dos instrucciones. La primera es apagar todo distractor y cualquier tipo de aparato electrónico que nos pueda distraer. Luego vamos a escuchar las instrucciones para esta clase. Entonces, ¿cuáles eran las dos instrucciones que les acabo de mencionar? Apagar distractores y escuchar lo que vamos a hacer durante esta clase. Así que, como siempre, en 30 segundos apagamos todo lo que no sea necesario, dejamos el celular y todo fuera para comenzar con nuestra clase. ¡Vamos! Ya, chiquillos, ya que fuimos obedientes y hicimos caso a las primeras instrucciones, ahora lo prometido es deuda. Vamos a conocer lo que vamos a hacer el día de hoy. Primero que todo les cuento que vamos a trabajar con el objetivo de aprendizaje número 8, el que obviamente exige y plantea trabajar el formular interpretaciones de diferentes textos. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Formular interpretaciones de textos leídos. Pero para esto, primero que todo, tenemos que conocer algunos conceptos relevantes para la formulación de la interpretación que vamos a hacer. Entonces, vamos a conocer dos elementos súper esenciales dentro de la escritura de un texto, ¿ya? Que son la correferencia o correferencia léxica y también la progresión temática. Entonces, vamos a ver el siguiente power y vamos a conocer un poco más sobre lo que les estoy hablando y vamos a también saber qué vamos a trabajar el día de hoy respecto a las actividades. Chiquillos, como les mencioné, vamos a ver dos elementos sumamente relevantes para poder realizar un texto escrito sobre un tema en particular. Vamos a trabajar en esta clase con el taller de escritura de la página 254, ¿ya? Necesito que veamos estos elementos llamados correferencia léxica o correferencia y progresión temática, como ya les mencioné. Primero que todo vamos a ver la correferencia, ¿ya? La correferencia, como bien plantea acá, simplemente hace referencia a que cuando uno menciona un elemento y después lo vuelve a mencionar en el mismo texto, debe llamarlo de otra forma, ¿ya? Por ejemplo, no pueden repetir Paula canta bien, porque Paula estudió canto y por lo tanto Paula, no. La idea siempre es ir variando estos términos. Entonces, como acá se explica de la siguiente forma. La correferencia consiste en el uso de términos y expresiones variadas, ¿ya? Para referirse a un elemento que ya fue nombrado con anterioridad en el texto. Lo que les mencionaba recién, no pueden referirse siempre de la misma forma a un mismo elemento porque si no se hace sumamente repetitivo, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes se refieran siempre de una forma distinta a los elementos que ya mencionaron. Se emplea para retomar una idea sin repetir las mismas palabras. Recuerden que cuando uno escribe un texto tiene que preocuparse de que quede bien escrito. Para que quede bien escrito,
una de las técnicas que uno debe realizar es ir cambiando las palabras, ¿ya? Observa los siguientes ejemplos. Margot y Quentin son dos alumnos del último curso de un instituto de Orlando. Ella, subrayado, los pronombres ella y él hacen referencia a Margot y Quentin respectivamente. Es una chica popular y aventurera que desaparece para recorrer el mundo y vivir grandes experiencias cuando el corazón se lo pide. Él es un chico. Como dice acá, los pronombres ella y él hacen referencia a Margot y a Quentin, o Quentin, como ustedes prefieren llamar. Ella es Margot y él es Quentin, o Quentin. Si se dan cuenta en este texto, no vuelven a repetir Margot acá. Dicen ella. Se cambia la palabra para no repetir las mismas palabras siempre. Entonces, en vez de decir Margot, se escribió ella. Y en vez de escribir Quentin de nuevo, se escribió él. ¿Ya? Apenas se dirige... Ya. Él es un chico del montón, amigo de sus amigos y perteneciente a la parte inferior de la pirámide de popularidad del instituto. Apenas se dirige la palabra se. El pronombre se hace referencia a Margot y Quentin. Si ustedes se dan cuenta, acá podría decir... de hecho, acá se podría escribir, por ejemplo, apenas se dirigen la palabra Quentin y Margot. Pero ahí estaríamos repitiendo innecesariamente palabras que no tienen por qué escribirse. Entonces, solamente nos quedamos con C. Nadie diría que estos dos adolescentes, aquí podría decir, nadie diría que Margot y Quentin aparentemente tan distintos entre sí tuvieran un punto en común, pero lo tienen. ¿Ya? Ven que acá se podría haber mencionado Margot y Quentin o ella y él. Nadie diría que ella y él, aparentemente, pero se prefiere mencionar a estos dos elementos como estos dos adolescentes para no repetir ninguna de las otras opciones. ¿Ya? A eso hace referencia la correferencia léxica o correferencia. ¿Ya? El cambio de términos que uno utiliza para referirse a un mismo elemento. Estos elementos en este caso son Margot y Quentin. ¿Ya? Como puedes ver, en la correferencia se emplean distintas maneras de referir a algo que ya fue nombrado anteriormente. En algunos casos se emplean pronombres sustantivos y en otros un grupo de más palabras. Por ejemplo acá. ¿Ya? Aquí dice claramente la expresión estos dos adolescentes también refiere a Margot y Quentin, ¿ya? Y en el pronombre lo refiere a la idea de un punto en común. Si entre sí tuvieran un punto en común, pero lo tienen. ¿Qué tienen? El punto en común. Por lo tanto, el punto en común se cambia por lo, tal cual como acá se indica, ¿ya? Es bastante simple si es que logran seguirme el hilo. Entonces, nos vamos también ahora a la progresión temática. La progresión temática es el mecanismo que se emplea para administrar y presentar la información de un texto. Primero se entrega la información nueva y, a medida que avanza el texto, esta pasa a ser información antigua. Luego esta información, que ya es conocida por el lector, sirve como ancla para incorporar nueva información y así sucesivamente. Una vez que la información es presentada, es considerada conocida y se emplea como referente para presentar información nueva. ¿Ya? Ejemplo. Margot y Quentin son dos alumnos del último curso de un instituto de Orlando. Esta es la información nueva. ¿Ya? Margot y Quentin son dos alumnos de último curso de un instituto de Orlando. Luego, ¿qué tenemos? Ella es una chica popular y aventurera que desaparece para recorrer el mundo y vivir grandes experiencias cuando el corazón se lo pide. Otra información que se le agrega a la anterior, porque nosotros ya sabemos que Margot y Quentin son dos alumnos de un último curso.
después se empiezan a entregar características, por así decirlo, de cada uno de los personajes que se mencionaron. Hay otro punto acá. Él es un chico del montón, amigo de sus amigos. ¿Se dan cuenta que partimos con Margot y Quentin tienen algo en común y luego dividimos estos dos? Es como si hubiésemos hecho un mapa conceptual. Y acá arriba tenemos a Margot y a Quentin, ¿cierto? La primera oración. Y luego tenemos... Aquí tenemos Margot y Quentin y acá tenemos a Quentin y acá tenemos a Margot, ¿ya? Ambos y 1 y 2 ¿ya? Se desprende. Nosotros tenemos algo general, desprendemos, por lo tanto podemos entregar más información. Y luego acá tenemos otra información más que los une nuevamente, ¿ya? Entonces la primera información, esta, nos dio el pase para poder entregar más información aún, ¿ya? Esa es la progresión temática. Es un mecanismo, como se menciona acá, para administrar la información que uno va entregando. La gracia es que cuando uno escribe un texto, sea capaz siempre de administrar esta información para que el texto sea llamativo y esté mejor escrito. Recuerden que les dije que delante que habían distintos elementos que hacían que un texto estuviese bien escrito. Pues bueno, estos son dos, la progresión temática y la correferencia. ¿Ya? Bueno, visto esto, chiquillos, nos vamos a lo siguiente. Necesito que ustedes contesten en sus cuadernos lo siguiente. Disculpen, me pasé de página. Lo siguiente. ¿Recuerdan que estamos en un taller de escritura? Bueno, leo y escribo una crítica literaria. Esto vamos a hacer. Entonces, ¿para qué? Para desarrollar mis habilidades de comunicación escrita. ¿Cómo lo haré? Leeré una crítica literaria y aprenderé las características del género. 2. Aprenderé herramientas de escritura utilizadas en la crítica modelo que me servirán para mi propia escritura. Y 3. Escribiré una crítica aplicando los pasos de escritura. Para esto necesito que ustedes ahora en sus cuadernos respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es el libro que más te ha gustado leer y por qué lo recomendarías? ¿Ya? Escojan el libro que a ustedes se les venga a la mente porque les gustó mucho y contesten cuál es el libro que más les gusta y por qué lo recomendarías. Escribamos esa respuesta. Luego, ¿qué es una crítica literaria? ¿Qué propósito cumple? Piensen ustedes. ¿Qué creen ustedes que es una crítica literaria? Piensen en las críticas de cine. Abran su mente. ¿Qué podría ser una crítica literaria? ¿Qué opinan ustedes? ¿Y qué propósitos crees que cumple? ¿Ya? ¿Para qué nos sirve la crítica literaria? Y el tercer recuadro. Si tuvieras que escribir una crítica literaria, ¿cómo lo harías? ¿Y qué ideas incorporarías? ¿Ya? Si tuvieras que escribir una crítica literaria, ¿cómo lo harías? ¿Y qué ideas incorporarías? Estas preguntas deben estar respondidas en su cuaderno, ¿ya? Como fecha 6 de agosto, página 252, ¿ya? Entonces, chiquillos, respondidas estas preguntas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer este texto. Ciudades de papel de John Green. Es un extracto, por supuesto, de una novela que también, si no me equivoco, es película. Antes de empezar a escribir tu texto, ¿cierto? Tu crítica literaria, te invitamos a leer el siguiente texto para que puedas conocer la estructura y las características de una crítica literaria. ¿Ya? Acá hay mensajes que ustedes deben ir considerando mientras hacen la lectura, ¿ya? Por ejemplo, está el resumen. Hay que hacer un resumen. Para hacer una crítica literaria hay que hacer un resumen, donde se sintetiza brevemente la historia.
Luego, la presentación. Breve contextualización y características generales de la obra. ¿Ya? La idea es que esto ustedes lo respondan, estas preguntas, y luego existen los comentarios. El autor, o sea, ustedes, presentan sus opiniones y las fundamenta a partir de las obras. Y luego nos encontramos finalmente con la conclusión que plantea que se retoman los aspectos más importantes de la obra y se sintetiza la opinión del crítico, de ustedes, porque ustedes son críticos de esta clase. Entonces, chiquillos, considerando estos aspectos, la correferencia léxica y la progresión temática, ustedes van a responder estas preguntas de estos recuadros en sus cuadernos o sus libros si es que los tienen a mano. Y luego vamos a leer esta crítica, ¿ya? Ustedes van a tener que escribir una crítica, pero primero van a leer una crítica para que entiendan muy bien de qué se trata. Aquí, en estos recuadros, se explica lo que ustedes leyeron. Desde el inicio hasta desarrollada, van a estar leyendo el resumen de la historia del libro que ustedes escogieron aquí arriba. Luego van a hacer una presentación del texto y un comentario y para afinar una conclusión, ¿ya? Entonces, ustedes, por ejemplo, si escogen Crónica de una muerte anunciada, van a responder estas preguntas en post de Crónica de una muerte anunciada. Luego van a hacer su crítica de Crónica de una muerte anunciada y lo van a hacer a través de un resumen, de una presentación del libro, de comentarios y de una conclusión, ¿ya? Eso es lo que debemos hacer. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta la correferencia léxica y la progresión temática porque nosotros pretendemos escribir correctamente el texto que vamos a crear. Por lo tanto, ese es el trabajo que tienen para esta semana. Les recuerdo que tienen hasta el jueves de la próxima semana para enviármelo. No se demoren más, pónganse al día y vamos trabajando, ¿ya? Para que podamos ir cerrando la unidad y dándole un buen término. Así que chicos, espero que estén muy bien, cuídense, trabajen y cualquier duda me pueden estar preguntando a mi correo o a mi WhatsApp. Chao, chao.